A mí me encantaría invitar a los arquitectos que no sigamos poniendo la mejilla. Que no es tan dramático, ni mucho menos como se está planteando. Al revés, yo creo que se está entonces reconociendo más bien una realidad que había que abordar. Acá hay que darle voz a los vecinos que no están, a los vecinos que van a llegar, a los vecinos que hoy día están quedando excluidos y eso lo estamos dejando fuera. O sea, acá necesitamos con urgencia y hace tiempo un ente autónomo, independiente, que piense qué ciudad queremos tener, cómo queremos vivir y cómo queremos desarrollarnos. Quiero invitar a nuestros panelistas a comentar ambas presentaciones y también a darnos su perspectiva. ¿Cuál es a su juicio o cuáles son los pros y los cons de la propuesta de modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y qué tan viable ven su implementación? Vamos a partir de aquí para allá y después de allá más. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que es bien destacable tener la oportunidad, de discutir sobre este tema. Yo creo que habían habido varias instancias en que se había tratado de conversar este tema, se habían hecho varios planteamientos y no se había avanzado, la verdad que nada, no es que se hubiera avanzado un poco, no, estaba todo bastante trancado. A mí me parece, Pablo, en relación a tu pregunta, que las ventajas para mí son principalmente, primero, y creo que están puestos en el mensaje de alguna manera de la propuesta, es decir, la accesibilidad a la vivienda yo creo que es un tema clave y sobre todo poder bajar los costos de la vivienda. Pero por otro lado también, y es algo que como Cámara hemos estado planteando desde hace por lo menos 15 años, que son dos cosas. Por una parte, este guarismo de la densidad que fue incorporado, tal como nos mostró José Ramón en el año 2001, partió ya retrasado, porque en el fondo reconoció 4 habitantes por hectárea cuando 4 habitantes por vivienda, cuando el censo en ese minuto, cuando el censo en ese minuto, el censo anterior vigente era el del año 92, y el siguiente del año 2002 ya estaba en 3.5. Entonces, al año siguiente que se incorpora este guarismo a la ordenanza, que antes no estaba, ya estaba desactualizado. Y la Cámara fue planteando permanentemente la necesidad de que esto se fuera actualizando y hasta el día de hoy no se ha hecho. Y la verdad es que es indesmentible, o sea, la situación demográfica va a que está cada vez, digamos, las familias con menores habitantes, tú lo mostraste también, Pablo, y mientras más tiempo pase, más desfasado va a estar esto y eso tiene un montón de efectos, que todos lo sabemos. Así es que ese era un tema que era fundamental abordarlo, a mi juicio y a juicio de la Cámara. Y luego el tema también de la necesaria densificación en los corredores de transporte, tanto de metro como de, digamos, metrotrenes y corredores del transporte público, en donde el Estado hace inversiones enormes, o sea, todo el mundo sabe la cifra de $100 millones por kilómetro de metro, es mucha plata, y la verdad que ya o sea, es bien impactante cómo ocurre eso con esas tremendas inversiones. Cada vez tenemos una red de metro más amplia en la ciudad, somos una ciudad muy bien abastecida desde ese punto de vista, seguro la mejor de Latinoamérica, y sin embargo ocurre que muchas comunas que tienen una y a veces varias estaciones de metro están bajando las densidades y las alturas permanentemente. Entonces eso es algo que hay que abordarlo y en ese sentido esta propuesta está planteando directamente muchos beneficios en relación a densificar los corredores de transporte. Ahora, ¿qué desventaja o qué dificultades le veo? Bueno, yo creo que las desventajas, las dificultades más bien, han surgido en este debate en el que a mi juicio, lamentablemente, hay bastante también
bastante desconocimiento, se mezclan conceptos, se considera que la densidad es prácticamente el único elemento, cuando en el desarrollo de un proyecto, en la cabida de una edificación, no solamente la densidad, está la altura, que es muy importante, está el coeficiente de ocupación, los distanciamientos, la rasante. O sea, usted acá en este auditorio lo sabe mucho mejor que yo. Entonces, pensar que solamente la densidad es el factor es más bien, o sea, la densidad es un factor más, pero son muchos otros los que hay que considerar, digamos, en su conjunto, y por lo tanto, de ninguna manera esto va a significar una especie de explosión. O sea, evidentemente yo creo que eso no es así, y creo que los que han hecho los ejercicios, además, de modelar cabidas en estos escenarios han llegado a las conclusiones de que no es tan dramático, ni mucho menos como se está planteando. Al revés, yo creo que se está entonces reconociendo más bien una realidad que había que abordar y que ya no podemos seguir más tiempo postergándola. Muchas gracias, Carmen Paz. Karina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buena tu presentación, Ramón. Yo creo que uno de los pros que tiene esta reforma fue tomar una decisión de modificar inmediatamente. O sea, si entramos en procesos legislativos íbamos a estar a largos periodos de tiempo, y lo mismo iba a pasar sin que nos pudieran modificar todos los planes reguladores comunales. Y frente a un gobierno de emergencia que busca reactivar, y teniendo en cuenta la importancia del sector inmobiliario en esa reactivación, creo que era la alternativa que tenían. Y en cuanto a los contras, creo que deja ciertos cabos sueltos y que van a afectar el tema de la implementación, como por ejemplo la en temas de densidad, que los alcaldes podrían frenar o neutralizar este efecto vía modificación de los planes reguladores comunales, o el tema de los estacionamientos, las viviendas de interés público. Si no se modifica la ley de copropiedad, el efecto es neutro, y son precisamente esos proyectos los que necesitan reducir costos. Muy bien, muchas gracias. Don Patricio, ¿cómo lo ve usted desde el diseño? Bueno, primero yo quiero decir que yo vengo del futuro. El sábado pasado hubo una manifestación en España de 26 ciudades reclamando por el tema de la vivienda. Se tomaron las calles, pancartas, un poco más utilizado que acá, no quemaron nada. Pero el tema de la vivienda es la prioridad número uno en España, no la seguridad ni los inmigrantes. Yo creo que vamos exactamente a lo mismo si no cambiamos a tiempo. España se atrasó en la actualización de las ordenanzas, lo mismo que estamos aquí. Yo creo que hoy día ya estamos atrasados con el cambio, y yo creo que nos va a pasar exactamente lo mismo. Nos vamos a transformar en una sociedad de rentistas. Los hijos nuestros no van a poder comprar, van a poder arrendar. Entre el año 2019, el día antes del estallido, el 40% de los chilenos podía acceder a la vivienda, en la combinación de sueldo con el precio de la vivienda. 5 años después, hoy, el año 25, el 20% de los chilenos, o sea, la mitad de los que podía comprar el año 2019 puede comprar hoy día vivienda. Llegaron los fondos llamados buitres en España, los fondos de multifamily, extranjeros y chilenos. Hoy día hay más de 10.000 unidades en manos de fondos de renta. Y hay un dato absolutamente dramático, salió el otro día en el Diario Financiero, que decía que habiendo subido la vacancia de los multifamilies, había subido la renta un 27%. O sea, les conviene llevar el avión medio vacío, con tal de mantener la tarifa alta. Eso es lo que está pasando, y vamos a volver a eso. Y va a pasar lo que está pasando en España. Hoy día es un problema político, social, y el gobierno de turno toma medidas que no resulta ninguna. Le pone un cap al arriendo, inventa un sistema en que uno no puede lanzar al que no paga, que se llama los INCE ocupa. Toda esa serie de fenómenos van a llegar a Chile muy luego. Ahora, terminando la segunda parte de la pregunta, yo creo que es factible, absolutamente factible. Me parece a mí que la reacción de los alcaldes, en el fondo hoy día es un poco demagógica. El alcalde de esta comuna dice que él va a duplicar la cantidad de habitantes, la nueva norma. Bueno, habría que votar todos los edificios que tiene esta comuna primero. La verdad que los sitios que quedan en esta comuna son bastante pocos, y por lo tanto el efecto es absolutamente menor. Además, muy simple. La densidad se define en este país como habitantes por hectárea. Bueno, nosotros hoy día con estos cambios, creo que puede que se llegue a los habitantes por hectárea que de alguna forma los planes reguladores definieron.
Hoy día está operando con la mitad, con un tercio. Yo hice un ejemplo, un edificio que tengo yo en la calle Nueva Costanera, que con 100% de ocupación está con 1,1. Y por supuesto que las escaleras están por la cantidad completa, el IMIF, el aporte urbano. Y le adelanto a los alcaldes, hay un muy buen negocio. ¿Ah? La ley del aporte urbano va a subir, porque como se toma por habitantes, va a subir. Los IMIF van a ser más caros, por lo tanto más inversión pública en transporte, porque es por vivienda. Así que yo creo que al revés, es una muy buena noticia. Y yo creo que efectivamente podrá haber alguna reacción, pero yo creo que por primera vez la reacción va a tener que ser fundada, digamos. Ha venido pegándose atornilladas a la ordenanza general en forma constante, que ha llevado precisamente al resultado que tenemos hoy día, que hay una generación que ya no va a tener derecho a la vivienda. Gracias, Patrick. Slaven, ¿cómo lo ven ustedes como ADI, como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios? Ya tenemos a la Cámara, tenemos las mujeres inmobiliarias, tenemos a un arquitecto que viene del futuro y como... Por suerte no vienes de Bolivia, me alegro mucho, sí. Agradecer la invitación y el espacio. Creo que estas discusiones son sumamente relevantes y particularmente en este periodo en que estamos con tantos anuncios, tanta incertidumbre, tanto en paralelo, ¿verdad? O sea, uno de los temas que son bien claros desde la industria hoy día es ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos? ¿Partimos? ¿Hacemos un MP? ¿Cómo hacemos frente a esta incertidumbre? Entonces es importante poner la pelota al piso, ojalá acelerar los procesos y entregar certeza. En ese contexto, a tu pregunta sobre los cons, esa de los pros y los contras, un pro que tiene es que la modificación es sumamente pragmática. Va y entra quirúrgicamente, cambia un número aquí, otro número allá, 3 cosas por acá. Y en ese sentido está pensada de una manera no es anticontraloría, pero en el fondo intenta pasar lo más rápido posible por los procesos al tratar de no alterar mucho el fondo, sino que cambiar puntitos. Y eso que es un pro, creo que al mismo tiempo es también su gran contra. Porque efectivamente, tal como tú decías y mostrabas hacia dónde uno debiese avanzar, es que efectivamente tenemos un esquema hoy día que está obsoleto, que está emparchado sucesivas veces, si bien viene hace muchos años la cantidad de parches que va quedando encima, lo hace cada vez más difícil de interpretar y por lo mismo sujeto a interpretaciones y sobreinterpretaciones de una dirección, de una DDU, de otra DDU. Aquí tengo mi DDU 553, yo tengo una DDU no sé cuántito, y vamos jugando a las interpretaciones precisamente porque tenemos esta cosa sumamente parchada que ya no se entiende bien. Entonces, creo que hay un pro bien relevante que es rápida, porque cambia 3 cosas, entonces no me la pueden objetar. Y el contra precisamente es que cambia solamente esas 3 cosas. Y no va a la discusión de fondo. Y al no cambiar esas otras 3 cosas, tenemos el riesgo, algo se llama carrera, de cuál va a ser la reacción. Y la reacción que tenemos, que vamos a ver muy probablemente los alcaldes, que ya lo están planteando hoy día, es que por la vía de enmiendas, ni siquiera congelamiento y cambio, sino que derechamente por una enmienda, efectivamente neutralizar algunas de las cosas. Y por lo mismo creo que hay que hacer unos ajustes un poco que eviten esa reacción que sabemos que va a venir. O sea, creo que hay que meterle un poco de política todavía dentro de lo que se pueda. Los alcaldes nunca van a querer hacer esto, pero hay cosas que son más tolerables que otras en términos de apaciguar la reacción. Y lo otro es cerrar algunos flancos de reacción, porque en el entendido que hay decisiones, lo discutía con 2 alcaldes la semana pasada, que hay decisiones que no debiesen estar en manos de los alcaldes. Punto. O sea, cuando hay decisiones de inversión en infraestructura del nivel de los que nos cuesta construir el metro a $100 millones por kilómetro, con inversión de todos los chilenos, para que después digan, no, sabes que aquí no se puede, esto no se puede aprovechar, eso es un despropósito. Y es tremendamente injusto, además, y inequitativo en términos del uso de los recursos. Entonces, hay decisiones que se van a tener que tomar un poco más arriba, ya sea que tomen desde a nivel de ordenanza o desde el nivel metropolitano, que obviamente no es la escala que corresponde, pero es la que tenemos, ya sea ahí o sea desde más arriba, pero decisiones que no pueden estar ancladas a la decisión de los actuales vecinos incumbentes en el lugar. Acá hay que darle voz a los vecinos que no están, a los vecinos que van a llegar, a los vecinos que hoy día están quedando excluidos y eso lo estamos dejando fuera. Y eso independiente de la discusión que tengamos en el día a día con el...
Gracias, Laven. Dado que tienes que partir, voy a iniciar la segunda ronda contigo y luego retomamos el orden. ¿Ah? Planificar es humano, implementar es divino. Ya nos pasó con el IVA, que anunciaron y en vez de activarse todo, se enredó y finalmente, al final las inmobiliarias lograron un esquemita en el cual después te lo devuelvo, y no sé qué, la cuestión. ¿Ya? Si bien esperamos, y esa es la expectativa de Quirós, que con estas medidas se destraben muchos terrenos, se generen 200.000 empleos en un año, esa es la meta, o sea, para que entendamos el volumen, esto no es solo Santiago, es todo Chile. Y en regiones también hay corredores de transporte importantes en Antofagasta, en Concepción, están los trenes de cercanía, etc. Si eventualmente se cumple la promesa del 15% de baja en precios que estima Quirós, ¿cómo hacer que el valor de los terrenos no se dispare a mediano plazo? ¿Y cómo lo están viendo ustedes desde la industria? Porque claramente un anuncio sin la medida inmediatamente empieza a generar especulación. Estamos todos, ¿verdad?, con nuestros clientes diciéndonos, oye, para, que vamos a esperar a ver el... Y al final esto genera mucha incertidumbre también mientras la Contraloría no se pronuncie. ¿Cómo lo están viendo ustedes esto y va, si se aprueba, cómo se va a resolver este tema del alza del precio de los terrenos que muchos de los críticos están... Sí, esa crítica ha salido, la planteó bien directamente Luis Eduardo Brechani, ¿cierto?, en el Mercurio hace un par de semanas. Y tuvimos una discusión a propósito de lo mismo hace 2 semanas del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica sobre esto mismo. Porque efectivamente, o sea, un terreno que ya está comprado, un proyecto que está listo y que puede partir, si yo le cambio la densidad y puedo hacer más unidades, efectivamente hay una posibilidad evidente de poder llevar a precios esa mayor factibilidad y eso tiene un correlato en un posible descuento que efectivamente es significativo. Ya en la segunda y la tercera vuelta, voy a hablar desde lo que me queda de economista, que cada vez me queda menos, pero Bienvenido algún resabio por ahí. Efectivamente, el precio, un suelo que tiene más norma y que permite hacer más cosas, te da más todo eso, es un suelo que es más valioso y efectivamente parte de esto se va a ir a precio de suelo. Eso es un dato. ¿A qué velocidad y con qué incidencia va a ocurrir? Sin embargo, esto apunta no a bajar el precio del suelo, esto apunta a bajar el precio de la vivienda. Claro. Y esa es la discusión. Entonces, si que yo efectivamente, y ese suelo se va a hacer más caro porque se pueden hacer más viviendas. Eso es lo que permite. Entonces, si yo puedo hacer más vivienda, lo que es el ticket, que es lo que a mí me preocupa desde un punto de vista de la asequibilidad de la vivienda, efectivamente va a tener una rebaja, va a haber una consecuencia de mayor oferta y en equilibrio. Esto debería implicar una reducción de precios de ticket. No de precio de vivienda por metro cuadrado, sino de lo que la familia está comprando, del dividendo que está pagando, la vivienda a la que está accediendo, en estos hogares que, como tú bien decías, son efectivamente más pequeños que lo que nuestra normativa actualmente está planteando. Esa es la discusión del guarismo, que me encanta hablar del guarismo, como el concepto del guarismo, que efectivamente es incompleto en términos de la discusión sobre densidad y planificación, pero es bien certero en abordar un punto. Dado que tenemos un guarismo, hoy día tenemos un guarismo que no está donde tiene que estar, y está bastante lejos de donde tiene que estar. Hoy día la norma, el promedio de denantes por hogar es 2,8, en comunas como Providencia 2,05, y si te vas al tamaño promedio de los hogares de las viviendas en edificios con ascensor, el promedio nacional es 2,4. Entonces, efectivamente estamos corridos y hay que cambiarlo, y hoy día estamos obteniendo densidades efectivas que son muy inferiores a las que supuestamente para el cual el plan regulador fue diseñado. Por lo tanto, esa es una modificación que, aunque pueda ser eventualmente contrarrestada por y por el otro lado, es algo que tenemos que hacer sí o sí. O sea, no, un poco se cae de madura. Y el efecto que apunta es a asequibilidad de la vivienda, no UF por metro cuadrado de suelo ni UF por metro cuadrado construido, sino que a precio de la vivienda final. Y ahí efectivamente tenemos un tema. Por supuesto que esto es desde la oferta. Y sabemos que no basta con la oferta, sino que también va a depender de qué pase con la demanda. Pero una condición necesaria es poder tener una oferta más asequible y más cuantiosa. Ahora, y volviendo tomando tu punto sobre Portland,
Portland también es de lugares junto con Austin, también en Auckland, en Nueva Zelanda, y está empezando a salir harta literatura que efectivamente muestra cómo se han contenido las gradientes de crecimiento de las rentas y precio promedio de la vivienda en ciudades como esa. En el caso de Portland ya hay evidencia empírica de que efectivamente esto ha tenido efecto. Entonces esto no es ideología, no es no es un planteamiento sacado, no. Esto efectivamente está empezando a tener efecto. Por fin le estamos dando algo de espacio al YIMBY por sobre el NIMBY. El YIMBY es el Yes in My Backyard, y hay efectivamente tendencias en esa dirección en gobiernos no tan locales, sino que un poco supralocales, que efectivamente permiten normas de upzoning que han tenido y están teniendo efecto en la asequibilidad. Por lo tanto, nosotros es un tema que no podemos ni debemos obviar. Ojalá que sea lo más pronto posible y despejar la incertidumbre, porque efectivamente desde la industria hoy día, por el IVA por un lado, la ordenanza por el otro, hoy día estamos todos que no sabemos qué hacer, cuándo partir, y no hay certeza de ese plan. Ahí hay un recado, si es que alguien en el ejecutivo ve esta presentación o alguien escondido por acá, en términos de la premura es sumamente relevante, porque la incertidumbre hoy día efectivamente te tienen un compás de espera que es bien difícil de sostener. Yo le tengo más miedo a mi señora que a ustedes, así que en algún momento me voy a salir. Más respeto, no miedo, sí. No, y fidelidad. Oigan, gracias Slaven. Macarena, Slaven ya adelantó un poco el tema de, y sabíamos, y quienes en algún momento conversamos con el ministro Quirós, le advertimos que esta cuestión va a tener una resistencia en la política local, municipal, feroz. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que el Estado le imponga desde arriba cosas. Ya pasó con Montes cuando dijo que la vivienda industrializada, precertificada, no iba a necesitar permiso de edificación, y ahí saltaron los municipios al tiro y los dos empezaron a buscarle la viñeta mala y observar cosas para postergar. Bueno, no necesitaban permiso, así que bueno. Pero les carga a los alcaldes esto. Y de hecho me ha llamado la atención que incluso hasta alcaldes afines al gobierno, como a quien yo asesoro, y voy a tener que hablar mañana con él, el alcalde de Providencia, se manifestó en una carta bastante contrario a esto. Entonces, ¿cómo ves tú que debiera resolverse esta tensión entre la necesidad nacional de producir más vivienda y la autonomía local en la planificación de la ciudad? Yo Y esa creo que es un la temazo. política de todas, Sí. así que... Un temazo. Yo creo que finalmente acá no estamos discutiendo sobre densidad o cambio regulatorio. Aquí estamos discutiendo sobre quién gobierna finalmente el crecimiento de nuestras ciudades. Yo creo que esa es la gran discusión de fondo. Y efectivamente, esta modificación no cambia en la práctica, genera un efecto práctico en los planes reguladores comunales, sin modificarlo formalmente, y eso obviamente genera escozor, resquemor, pero al mismo tiempo y por otro lado ellos mismos pueden neutralizar este efecto, como ya los dijimos, a través de estos cambios, de estos planes reguladores. Y aquí entran en tensión varios elementos: el déficit habitacional, la expansión periférica, la segregación, que son problemas nacionales, no son problemas locales, es un problema que tenemos a nivel nacional. Pero finalmente quien determina las decisiones más importantes en cuanto a oferta de vivienda son tomadas a nivel local. Y por lo tanto esta medida viene un poco a tratar de ir destrabando esos temas. Y la experiencia internacional, Nueva Zelanda, Canadá y California, muestran también que cuando una comuna se le deja solamente a ella la decisión de cuánto quiere crecer, el efecto colectivo no es el mejor. Finalmente terminamos teniendo ciudades más caras, con menos transporte, con más expulsión hacia la periferia. Por lo tanto, creo que cuando una comuna decide restringir la oferta en sectores consolidados donde hay acceso a transporte, etcétera, las consecuencias de esa decisión no se quedan dentro de sus límites urbanos, generan presión en otras comunas, aumentan los tiempos de traslado y profundiza esta segregación. Yo creo que aquí tenemos que tender, como tú bien los planteaste, a una planificación más coordinada, más integrada y más nacional. O sea, acá necesitamos con urgencia y hace tiempo un ente autónomo, independiente, que no dependa del gobierno de turno ni de la política de turno, que piense qué ciudad queremos tener, cómo queremos vivir y cómo queremos desarrollarnos.
Muchas gracias. Carmen Paz, Slaven adelantó que esto se hizo con cierta sutileza a prueba de Contraloría, pero al parecer no está muy claro si va a pasar o no el sedazo de Contraloría. Por otro lado, hay mucho desconocimiento respecto a este proceso de consulta que se hizo. Hay un cierto compromiso, entiendo yo, del ministerio que ellos mismos se autoimpusieron de que en junio iban a responder y hacer una contrapropuesta. ¿Cómo son los plazos? Y por otro lado, eventualmente hay ciertos temas que podrían votar esto porque, y ahí corrígeme porque como abogado soy un gran urbanista, que hay algunos temas, algunos municipios incluso que tienen las densidades netas en sus planos reguladores y que eso requeriría otro tipo de modificación vía ley o algo así. Explícanos un poco si realmente esta jugada, por muy sutil y quirúrgica que es viable o no, o se puede trancar y caerse desde su forma, y no Mira. necesariamente el fondo, que era lo que estábamos, de lo que está hablando ahora. Sí, voy a partir por lo último, ¿ya? Ya. Que voy a dejar para el final el tema de la Contraloría, porque yo al revés de Patrick no vengo del futuro, entonces no tengo idea. pero respecto al tema de las densidades y cómo están expresados los planos reguladores, bueno, todos sabemos que hay muchos planos reguladores, sobre todo planos reguladores más antiguos, la mayoría más antiguos, que tenían expresada la densidad en vivienda por hectárea, densidades netas, etcétera. Y la verdad es que ahí la ley en el fondo no regula en detalle el tema de la densidad, solamente indica, digamos, de que se puede establecer como una de las normas urbanísticas y dentro de lo que son las facultades de los planos reguladores. Pero es la ordenanza la que lo regula. Entonces es súper importante tener eso claro, y la verdad es que los abogados, veía ya a la María José Álvarez, me imagino que algunos otros, así on fire con la lámina de José Ramón Ugarte, con la jerarquía y esa pirámide, que es súper importante tenerla clara. Y yo a veces hago clase y siempre en la primera clase pongo la pirámide porque es muy importante, sobre todo en este mundo de las normas de construcción y urbanismo, que son muy enmarañadas y muy complejas, tener siempre presente esa jerarquía normativa, ¿ya? Y ahí es en la ordenanza, Pablo, donde está establecido de que la densidad se debe expresar en habitantes por hectárea y la densidad es bruta, ¿ya? Por lo tanto... ¿Por eso hectárea o por vivienda, perdón? Por hectárea. en habitante por hectárea, ¿ya? Por lo tanto, los planos reguladores que la expresan de otra manera no se han ajustado a la ordenanza, ¿ya? Y eso, en fondo, si ahora se modifica el guarismo, la verdad es que siguen en la misma situación, siguen en una situación en que el plan regulador no está respondiendo al mandato de la ordenanza, que jerárquicamente, tal como mostró José Ramón, está en un nivel jerárquico superior y debieran adaptarse idealmente a la brevedad, digamos, a la forma que indica la ordenanza, que es la que lo reglamenta, ¿ya? Dicho eso, voy a lo de la Contraloría, y es difícil, evidentemente, decirte cómo va a resultar esto, pero en mi opinión, y de la revisión que hicimos de todos los artículos, el único en el cual yo me quedé con una sensación de que de la redacción, al menos la redacción que conocemos en este proceso de consulta, me caben dudas, digamos, es el último artículo, que es el que se refiere más bien a los artículos de la reconstrucción, y es este informe del Servio, que podría, no sé si reemplazar o ser adicional, eso es lo que no está claro, porque no podría reemplazar al IMIB. Entonces, por muy buenas intenciones que hayan de que se puedan acelerar los procesos de reconstrucción, ese artículo requiere precisar, porque la exigencia de IMIB para todos los proyectos está en la ley. Entonces, ahí volvemos al tema de la jerarquía. No podría la ordenanza modificar un artículo que está en la ley, ¿ya? Entonces, eso es el único que a mí me cabe duda. Pero en ¿la el votaría resto, entera o solo ese? no, artículo? es que en ese caso ese solo artículo el que tendría en el fondo una objeción. El resto de los artículos, en el fondo, son modificaciones de la ordenanza, y la ordenanza es la que regula esas materias. Por lo tanto, todo lo que, tal como decía Slaven, se ha hecho con la precisión de cambiar números, en el fondo están cambiando los números que ya están en la ordenanza, solamente los está precisando, y por lo tanto yo veo difícil que vayan a ser objetados desde el punto de vista de la legalidad por la Contraloría. Ahora, si me equivoco, hacemos otro seminario igual que este y me pueden tirar tomate y ají podrido, pero la verdad que no creo. Yo honestamente no creo, y yo creo que si se hacen objeciones de legalidad, mi colega asiente,
sería respecto de ese artículo, que es el único que al tiro a los abogados nos saltó como a todo. Esto, así como está redactado, no flotaría, ¿ya? Pero en el resto yo no le veo inconveniente, porque son materias en que, tal como nos explicó José Ramón, la ley es bastante más general, ley general de urbanismo y construcción, y la mayoría de las materias se regulan en detalle en la ordenanza, el reglamento de la ley. Y por lo tanto, en el fondo, seguimos el mismo camino, seguimos modificando el reglamento, que es la ordenanza, y por lo tanto nos altera la legalidad, a mi juicio. Muchísimas gracias. Qué bueno tener a dos excelentes abogadas aquí explicándonos luego de la lámina que yo, de hecho, le saqué la foto a la lámina de José Ramón. Patrick, este es el primer foro en que veo que hay bastante consenso en que esto, al parecer, no es tan terrible como se ha pintado. Y me llama la atención porque si uno dice, queremos generar más vivienda accesible cerca de los corredores de transporte, cerca de las oportunidades, debiera estar todo el mundo como celebrando y empujando. Si decimos vamos a reducir el número de automóviles donde hay oferta de transporte público para que la gente se mueva en transporte público, un incentivo a usar la movilidad activa, el transporte público, también debiera estar todo el mundo celebrando. Y lo que está pasando es todo lo contrario. Se está diciendo que se va a llenar Chile de guetos verticales. Patrick, ¿por qué crees tú que se está instalando ese discurso cuando además yo veo que esta modificación es lo más woke que hay, pero los woke están en contra de ella? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se estigmatiza como que se va a llenar de guetos verticales? Bueno, porque somos un país bastante clasista, pues. Entonces finalmente, efectivamente, los alcaldes, cada uno en su nivel, también es bastante clasista. Nadie quiere que le llegue al patio trasero un edificio, y son todas zonas de conquistas de votos, etc. Yo creo que este cambio de ordenanza, a mi juicio, viene de un enfoque bastante pragmático, como de arquitectos, me da la impresión. O sea, hay cosas de sentido común en el fondo. La primera, no sé si alguien podrá oponerse, porque un conjunto armónico, si es de equipamiento, o sea, un edificio oficina, hoy día tiene los beneficios en un sitio de 2.500 metros y el de vivienda necesita el doble. No logro entender por qué, digamos. O sea, se permite y está aceptado por la cultura woke que el edificio oficina, en el mismo sitio, en la misma ubicación, sea más alto y más grande que el mismo edificio en caso que fuera de vivienda. Esa es una de las cosas que se proponen en esta ordenanza. Y la otra, en general, en el resultado final, al no cambiarse las normas urbanistas, tampoco hay que ser tan optimista por efectivamente el alcance. Yo he hecho algunos estudios y la verdad que no necesariamente se llega a los premios teóricos en esta cosa, ¿no? Y yo creo que no se va a llegar. En un sitio muy especial se podrá hacer. Por lo tanto, yo creo que esta cosa tiene una concepción arquitectónica. Y después, efectivamente, nos hemos enfrentado, se ha enfrentado la norma, las cartas a los diarios y con algunos sesgos editoriales de un periódico, un matutino, en el fondo, y que ha costado mucho. Las cartas de un lado, a favor de la norma, creo que ha salido una, y las otras salen todas. Y me consta y conozco la cantidad de cartas rechazadas por ese medio, que tenemos varias, digamos. Por lo tanto, ha caído mucho en la caricatura. Y el gueto vertical, que son unos edificios espantosos, yo no he hecho ninguno, que efectivamente están además en unos perfiles de calle bastante miserables, una calle que se llama Coronel Súper, en la Estación Central, y que es un producto de la norma, es un producto del PRMS, que es el PRMS del año 94, del siglo pasado, que es un instrumento sacrosanto, que no se puede tocar, que viene destruyendo los cerros del Piemonte santiaguino, porque a alguien se le ocurrió en el año 94 que había que conectar los trapenses con Pirque, con 4 pistas y con un perfil de 30 metros en zona de pendiente de alguna del 50%, vigente todavía. Nadie se ha atrevido a tocarlo. Entonces yo creo que, y el tema de los guetos verticales tienen constructibilidades, yo me metí a uno, que me logré conseguir el permiso de uno, que tiene una constructibilidad de 12.
Dicen que hay de 15 de constructibilidad. Bueno, el resto de esta ciudad hoy día, después de todos los cambios para abajo de los planos reguladores, la constructibilidad máxima será 2,5 por ahí, no creo que ande mucho más que eso, 3 habrá alguna. Por lo tanto, llevados los premios de estos eventuales conjuntos armónicos en los sitios donde las normas urbanísticas, las rasantes que no cambian, les permiten llegar al premio total, vamos a hablar de 4. Y nos están diciendo que nos están comparando con ejemplos de 15. Que es un ejemplo también dramático, pero bastante clasista, porque hay guetos verticales en Las Condes, hay edificios de vivienda de 35 pisos, unos pegaditos a otros, cosas que se den una vuelta y los vean. Y resulta que el de allá abajo parece que viven venezolanos y haitianos y por lo tanto parece que ese fuera el problema. Y el problema también tiene otro, que la planificación del PRMS implica que hay una pobre señora que quedó con densidad baja, pandereta de por medio del gueto vertical. Cosas, y además esta ciudad también está llena de zonas de densidad libre. Incluso yo soy de la opinión de al revés, se podría eliminar la zona de densidad libre y llevarla a los guarismos de 1 y 2. Entonces yo creo que los guetos verticales es lamentablemente una caricatura que se ha usado y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que promueve la norma. Y me encantaría que los alcaldes y algunos académicos de mi querido comendador se la tomaran la cosa en serio y salgamos de la caricatura y llevemos esta cosa a los datos. Dato mata relato. No es tan fuerte el cambio de ordenanza en términos de constructibilidades, los premios de altura adicionales son bastante bajos. Hay un ejemplo aquí, un terreno que lo pueden ir a comprar los inmobiliarios en la calle Colón, que tiene 2 edificios, está en el medio de 2 edificios de 22 pisos, y yo calculé que con el premio de la norma, con la nueva norma recién llega a 17, y los 2 vecinos son de 22. O sea, el efecto no es tan dramático como lo pintan, y yo creo que sí es absolutamente necesario, y necesario que sea luego, y rápido y inmediato, digamos. Efectivamente podemos planificar, después habrá un cambio de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Los invito a que se lleven ese desafío y que salgan del Parlamento con el silencio administrativo negativo, un verdadero ejemplo del realismo mágico con que sale el reglamento, o de los incentivos que fomentan los planos reguladores, que inventen un incentivo en un terreno de 100 metros cuadrados de manera que bloqueen los conjuntos armónicos y los premios por fusión de toda la comuna. Esas son las cosas que salen del Parlamento. Yo creo que vamos por parte, yo creo que este paso de la norma es audaz, más que, digamos, tremendo de grande, pero yo creo que es muy importante para que de alguna forma se cambie la tendencia y no nos transformemos en un país de rentistas y dejemos que nuestros hijos tengan acceso a la vivienda. Bien, estamos ya en la hora, logramos ajustar el tranco y sin querer abusar, mi presidente me está diciendo que podríamos abrir algunas preguntas a los panelistas. ¿Cómo convencer a los alcaldes de que esto es una buena norma para la comuna? Difícil. Difícil porque nadie quiere, los alcaldes ya tienen su masa votante, los vecinos nadie quiere. Yo me acuerdo de una anécdota una vez que mi mamá me llamó una vez y me dijo que le había llamado a una amiga para decirle que dile a tu hijo que no haga más edificios. Y yo creo que eso revela un poco efectivamente el sentido de los vecinos. Nadie quiere un edificio al lado. Los alcaldes, el metro se lo llevan gratis, los CEFAM se lo llevan gratis. Piensa tú que el alcalde en la municipalidad de Vitacura, la Villa El Dorado, que tiene, no sé si usted alguno creerá que la Villa El Dorado tiene algún valor patrimonial muy fuerte, pero llega una estación de metro a la Villa El Dorado, que ya está en construcción, a una zona de densidad baja, que es la Villa El Dorado, sin cero valor patrimonial. O sea, se está regalando el metro, se está regalando la infraestructura pública, que es la red de Transantiago, que es pública hoy día. Cuesta $2.000 millones, más $2.000 millones los fondos de espejo, por lo tanto, definitivamente la operará un privado, pero finalmente es inversión pública. Yo lo encuentro tremendamente difícil. Yo lo que trataría es que los alcaldes tuvieran la honestidad al menos de leer la norma, entenderla, porque hoy día la carta y el cuadro que mostró hoy día Pablo acá, de esa mancha verde respecto son
la verdad que son falsedades, digamos. La Comuna de Providencia no va a duplicar su cantidad de habitantes. La Comuna de Providencia es la que menos impacta este cambio de norma, pero por lejos. Una comuna que, ojo, el 48% de los hogares son unipersonales. La mitad de esta comuna vive la gente sola. Y el alcalde dice que se le van a duplicar, lo cual implica que habría que demoler esta comuna entera para hacerla de nuevo, cosa que evidentemente no va a ocurrir. Pero ¿cómo hacemos que los alcaldes se quieran tomar la discusión en serio? La verdad que no lo sé. Yo creo que lo bueno y lo que a mí creo yo, efectivamente, yendo más a la posible polémica posterior, que los alcaldes empiecen a volver a retrotraer la situación, yo creo que tiene que ser la fuerza de los argumentos nomás. La fuerza de los argumentos, que la densidad es la que es, los hogares chilenos son lo que son, hay más perros que niños, y esa es la verdad. Entonces, tratar de inventar un escenario ficticio como el que quieren los alcaldes, o derechamente mentir respecto a los alcances de esta ordenanza, bueno, yo creo que la tenemos que combatir de la forma que sea, que es necesariamente con la verdad. Tocaste recién un tema de que en el fondo son los mismos habitantes, pero solamente repartidos en más viviendas. Y uno de los argumentos que se ha levantado, que tiene que ver como con la recarga sobre, de alguna manera, algunos bienes públicos y todo. Y ahí yo vuelvo al tema de la ley de aportes, porque cuando Patrick comentó sobre la ley de aporte, y yo también lo iba a comentar, y bueno, me quitó las palabras, pero la verdad es que la ley de aporte es una ley que justamente fue pensada de alguna manera en, a diferencia de la norma de la densidad, más bien en evaluar el impacto que genera el proyecto en el entorno. Por una parte está el pago que se tiene que hacer, que está toda esta fórmula, que ojo, la fórmula, independiente de que esté bien o mal lo que se paga, porque tampoco se tiene que hacer cargo del déficit, sino que solamente de la externalidad que genera el proyecto, es una fórmula en donde está directamente vinculada con la carga de ocupación, es decir, habitantes. Por lo tanto, por ese lado, está encaminado justamente a que a más habitantes, mayor aporte. Y por otro lado, la ley de aportes tiene la otra pata, que son las mitigaciones directas que hacen los proyectos, que son las mitigaciones que surgen de los IMIP. Y en las modelaciones, que a mí me tocó hacer muchas modelaciones con la Claudia Odó, no estoy hoy día acá, pero hicimos muchas modelaciones en un minuto que estuvimos haciendo clases juntas sobre este tema. Y resulta de que claramente los departamentos chicos, es decir, cuando modelábamos, ella modelaba, que patúa, cuando la Claudia modelaba edificios que mayoritariamente tenían departamentos chicos, se pasaban prácticamente todos al IMIB intermedio y les aparecían un montón de medidas que tenían que ver con mitigar los impactos ya no tanto del vehículo particular, sino que peatones, transporte público, vereda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la norma, como está hoy, con todos los defectos que tiene, está pensada justamente en poder evaluar y poder medir el mayor impacto que genera el entorno y en la movilidad y en el espacio público el proyecto en relación a sus habitantes y a su superficie. Entonces, no pensemos que no hay ninguna manera, porque ya la ley de aporte, bien o mal, está, digamos, abordando esta materia, y bueno, si hay que hacerle ajustes, se le harán ajustes a la ley de aporte, que yo creo que lo necesita, pero no es el tema de la densidad. En el panel hemos hablado mucho de la oferta y preocupante, por supuesto, todas las restricciones de la densidad son más que atendibles, pero esto es un tema conjunto, ¿verdad? Hoy día tenemos un absurdo o un ciclo roto en el cual tenemos conviviendo, por una parte, un déficit habitacional con un sobrestock de unidades. Entonces hay algo que está roto en el ciclo. Y mi pregunta va, o sea, abierta a una vez que logremos solucionar el tema de la oferta, la parte de la demanda, cuando tenemos propiedades de 4.000 UF que son de un dormitorio, ¿verdad? Pero que la mediana del sueldo en Chile es 800 lucas y que finalmente el acceso a la vivienda va a estar siempre restringido, no solamente por el lado de la oferta, porque oferta puede haber, o sea, lo estamos viendo ahora mismo, pero también hay un tema de la demanda, que los chilenos tienen que ser capaces de producir la riqueza necesaria para comprar, de hecho, esa vivienda. O llenarnos de plazos sociales que en el entendido que esto crece radialmente y finalmente no es la opción a todo. Entonces, yo la verdad es que lo he pensado mucho, no encuentro el lado perdido en este ciclo que en algún momento estuvo en equilibrio y se rompió. Entonces, bueno, todavía está ahí para ver unir de nuevo esas dos. Temazo, porque no sacamos nada con
desregular o destrabar la permisología si la gente no va a poder comprar. Yo creo que ante problemas complejos se requieren, no existe como la varita mágica. Yo creo que tienen que surgir muchas soluciones, no solamente subsidio de la tasa o el FOGAES y muchas otras más, sino que aquí hay un tema que creo que hay que tirar punta en todos los ámbitos. Banca, hay un tema de regulación bancaria importante a nivel de CMF, Ley General de Banco, respecto a los créditos. Hay que trabajar con otros actores, hay que incorporar otros actores en la adquisición de la vivienda. Es necesario, sobre todo porque hoy día la gente con suerte alcanza a conjuntar un 8% del pie. Por lo tanto, yo creo que hay que, y los bancos te están viendo el 20%, o sea, no sé cómo congenia eso y obviamente surgen medidas que no siempre son las mejores. Entonces, obviamente acá creo que es necesario que surjan múltiples proyectos de arriendo con opción de compra de financiamiento del pie, que incorporen otros actores para que ese problema que tú planteas se pueda compensar cuando se puedan lograr mayores proyectos y se extraen todos estos temas que estamos hablando. Agregando otro elemento, porque elementos, o sea, en el fondo son varias materias las que han influido en esta, digamos, brecha gigante que se ha generado entre los ingresos y los valores de la vivienda. Macarena comentaba el tema del financiamiento, que es un temazo súper importante, está el tema del suelo. Y yo, en mi calidad de abogado, me ha tocado participar en un trabajo que está haciendo la Cámara de la Construcción, que es Vivienda 2035, en donde estoy liderando un eje que es el de normativa. Y nos acaban de entregar un estudio que le encargamos al DECON en donde se costearon de manera bien objetiva, o sea, con un trabajo, digamos, bien académico. El DECON costeó el aumento de valor en UF para distintas tipologías que han significado normativas técnicas en los últimos 15 años. Y el aumento de costo es de más de un 20%. Y ese sobrecosto de la vivienda nadie lo mira, ojo, porque se habla de suelo, se habla de los problemas de financiamiento, pero el tema normativo nadie lo mira. Y Pablo dijo, oye, tenemos por un lado 120.000 familias viviendo en campamento, bueno, tenemos además cientos de miles de familias viviendo hacinadas, que son potencialmente nuevos campamentos, pero resulta que no estamos mirando ni estamos evaluando que estas normativas, que además no necesariamente vienen todas del Ministerio de Vivienda, lamentablemente vienen desde distintos lados, y nunca hay una evaluación vinculada con el fondo, el beneficio social versus el aumento que significa y la dificultad que va generando de acceso a la vivienda de esas normas. No lo tenemos. Entonces, justamente queremos en la Cámara generar este indicador para que de aquí a futuro cualquier norma que impacte de alguna manera en el costo de la vivienda lo evaluemos y podamos decir, ojo, que esta norma implica un sobrecosto de tanto. Y el problema es que hay muchas normas que suman 0,3, 0,5, 1, una UF, ¿verdad? Y resulta que todo eso se va sumando y va significando un sobrecosto gigante. Sí. ¿Para qué hablar la norma térmica, que es probablemente una de las que tiene mayor incidencia? Entonces, es un tema que lo dejo, digamos, planteado para que estemos siempre bien alerta de que ir aumentando el estándar de la vivienda lo que está haciendo es que está dejando a cientos de familias fuera de la posibilidad de acceder a una vivienda y no lo podemos olvidar, porque entonces en el fondo hay un trade-off que significa vamos a tener una vivienda casi como la que tienen los noruegos, pero vamos a tener un montón de gente viviendo en campamentos o hacinados. Entonces, el tema normativo es un temazo que también hay que mirar. Sí, yo soy moderador y tenemos que ir cerrando, pero no me aguanto. Tal como dice la Carmen Paz, nosotros en Alarm Partners nos tocó hacer un estudio de costos del programa DS19 para la ADBS, la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social, con data de ellos, la firme. Y según el exministro Montes, esto era el valor del suelo, la especulación de los fondos chinos, no sé qué, y efectivamente como estaba pegando el tema normativo de las exigencias que se le estaba poniendo al programa. Por otro lado, la proyección del SEC y cómo iba a pegarle a futuro, sumado a que estaba bajando la cantidad de llamados, digamos, al 19, que además es muy bonito porque es de integración, el Estado solo pone 700 UF, digamos,
por vivienda, llevó a que los márgenes que está teniendo la industria son de un 4%. O sea, es mejor poner la plata bajo el colchón que dedicarte al DS-19. Entonces, yo creo que hay un tema normativo donde la DITEC no conversa con la DPH. Y por otro lado, también el Estado tiene que mirar y hacer otros ajustes. El otro día tuve una reunión con Invica, con una de las cooperativas de vivienda. Y ellos nos dicen, hace rato que tenemos que cambiar el esquema de los subsidios y tal vez tener un sistema único, donde dependiendo de la capacidad de ahorro de la familia y del pie que ponga, el Estado va apoyándolo. Porque lo que está pasando ahora, que es una distorsión feroz, es que familias como esa niña del cartel, que es muy pobre para el banco y muy rica para el Serviu, está mintiendo para irse al 49, que le dan una casa de 60 metros espectacular, con norma térmica, etcétera, cuando ella perfectamente podría, y gratis, podría poner un pie y acceder a una vivienda mejor localizada de las que están en el mercado. Entonces, creo que el Estado también tiene que generar mecanismos de acceso al financiamiento y que efectivamente activen al sector financiero y hipotecario, porque lo contrario, claro, no va a bastar con una sola cosa. Y ahí ya, como economista, soy un muy buen arquitecto, así que no tengo más que decir. Una última palabra de nuestros invitadas e invitados y vamos a un cóctel y seguimos ahí en la conversa más personal. Lo que en el futuro no ocurre es lo que está ocurriendo aquí, que hay un stock de 120.000 viviendas y hay una crisis de vivienda. No, eso sí que ya es mágico. Y eso tiene una explicación, la ordenanza. Y las leyes quisieron construir un stock que nadie puede pagar. ¿Cómo se está adaptando el mercado? Muy simple. El año 2025, primera vez en la historia de Chile, que murió la misma cantidad de gente que nació. Esto tiene una implicancia, las nuevas generaciones se están preparando. Ya decidieron que la vivienda era una cosa inalcanzable, por lo tanto no van a tener hijos. Tenemos tasa de natalidad más baja que Japón. Sí, nos gana Corea del Sur. Pero yo escucho que es más dramático, porque si no fuera por los inmigrantes, el crecimiento de este país es absolutamente cero. Y eso es una explicación, el mercado se está adaptando. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese stock caro y grande producido por la ordenanza? Bueno, tendrá que bajar de precio, algo tendrá que suceder, que por eso que el efecto, creo yo, del IVA. Pero yo, así como para terminar, que me encantaría invitar a los arquitectos que no sigamos poniendo la mejilla. Yo creo que llevamos muchos años, pero yo creo que la primera vez que hablamos de este tema en 30 años de esta querida asociación, y yo creo que nos hemos dejado estar. Y yo creo que llegó la hora que los arquitectos opinemos, saquemos la voz, finalmente quedar pasivos ante la ordenanza y esperar que nos llegue una DDU, y esa clásica que sacan en las direcciones de obra, que es notable, que uno va con un proyecto y te dicen, pero mira lo que tengo aquí, y tenemos la DDU 432 del año 1998, dice que tú no podías hacer lo que tú quieres hacer, y que los conjuntos armónicos son de 2, y por lo tanto hay que hacer las porterías grandes para que sean el segundo edificio, etc. Yo creo que llegó la hora de que nos pongamos las pilas y que finalmente la ordenanza refleje y de alguna forma no condicione la arquitectura. No haga arquitectura. La ordenanza ha hecho la arquitectura. Los guetos verticales son el ejemplo de eso. Así que los invito a todos los arquitectos que por favor dejemos de ser pasivos al respecto. Opinemos, porque finalmente nuestro quehacer es el que está siendo afectado. Y la noticia es muy simple, nos vamos a quedar sin pega también. Porque si la gente se está muriendo y naciendo la misma, quiere decir que este año va a ser al revés. Se va a morir más gente de la que nace. Se acabaron los clientes, además, por lo demás. Sí. Así que eso... En la Macarena dice, hay que diseñar cementerios y vivienda para mascotas. ¿Alguna última palabra, Macarena, Carmen Paz? ¿No? Bueno, oye, quiero agradecer a nuestros panelistas, a nuestros expositores, a nuestra directiva por organizar este encuentro, y ahora les invito a un coctelito donde vamos a poder tener doble clic en quienes tengan algunas dudas. Muchas gracias por venir.